Bueno, bienvenidos al retiro. Empieza ahora, ya. Bueno, no les voy a dar instrucciones, no les voy a hablar de las instrucciones porque ustedes ya las conocen, ¿sí? Les voy a decir simplemente que recuerden de sonreír durante todo el retiro, que el trabajo que vamos a hacer, tanto meditando como no, pero sobre todo meditando, la meditación consiste en cuatro pasos, podríamos decir así. Hay una intención que siempre es amorosa, ¿sí? Que es el segundo peldaño del octopleno sendero. Hay un esfuerzo noble, armónico, que son las 6 Rs, que es abandonar los estados malsanos, las distracciones cada vez que surgen, no alimentarlos, relajarse y volver. Hay una atención plena, ¿sí? Que es recordar cómo se mueve la mente. Esto lo tienen que tener muy claro durante todo el retiro. Recordar cómo se mueve la mente. Eso es atención plena. ¿Qué significa recordar cómo se mueve la mente de un objeto a otro? Que hay un proceso que observa los movimientos de la mente y los observa tal cual son, movimientos. Entonces, si estoy con el objeto de meditación, observo que la mente tiene la intención de ir al objeto de meditación. Meta, compasión, alegría o ecuanimidad. Cuando aparece una distracción, observo que la mente se mueve hacia la distracción. La intención cambió. Ni bien lo noto, ni bien recuerdo, aplico las 6 Rs y observo cómo la mente vuelve. Pero todo ese proceso es el que el meditador observa. Y luego eso va a dar quietud o samadhi, que es la concentración, que la mente empieza a estar aglutinada, reunida en un espacio mental de manera confortable y natural. Y va a empezar a estar en ese estado, o va a tener esa manera de funcionar durante periodos de tiempo. A eso se le va a llamar llanas. Cuando todo esto empieza a funcionar, empieza a tener paulatino trabajo a lo largo del retiro, vamos a estomecharlo con las charlas, justamente, y que también les va a permitir a ustedes entender, empezar a entender. Entonces, la experiencia de nirvana, la experiencia de alivio, viene porque hay entendimiento. No es solamente una experiencia, sino que hay entendimiento. Si hay entendimiento, eso puede ocurrir. Pero este entendimiento no es intelectual, no es decir, entendí. Es visceral, se entiende completamente. Es un entendimiento vivencial. Entonces, no empujen, no hagan fuerza. Ya ustedes saben que los primeros días la mente va a estar más inquieta. No hace falta ningún tipo de apuro. Y también, como ya van varios retiros que ustedes tienen de esta longitud, también es una cosa interesante que ustedes empiecen a pensar, bueno, ¿cómo se va dando esto de la meditación? ¿Sí? Y para eso este retiro va a tener algunos pequeños cambios. Con respecto a vos, Abri, sobre todo, por ahí para vos también, el tema del celular, traten de reducirlo al mínimo posible. Esto es un pequeño intercambio para saber cómo están, por ahí para inclusive intercambiar mensajes con los hijos o hablar, pero eso no puede ser media hora de charla, porque si no la cabeza se va a ir a otra parte. Es decir, hablo lo básico y necesario, el mayor amor, te quiero mucho, que les cuente alguna cosa, puede ser, y listo. Pero si yo empiezo a intercambiar,
la mente empieza a irse. Y luego, al día siguiente, estamos haciendo un trabajo de algo que nunca termina de abandonarse, que es el querer estar en dos lugares al mismo tiempo. Esto no es una orden, esto es una recomendación para que ustedes prueben, ¿sí? Lo otro es que en este retiro, si no es necesario hablar, no se habla. El noble silencio es importante. Cuando se cocina se puede pedir la sal, ese tipo de cosas sí, pero hablar socialmente, no. Ustedes se van a dar cuenta a través de eso que cuando ustedes no hablan por largos periodos de tiempo, la mente se queda en silencio. Pero ustedes se tienen que dar cuenta de eso. Y la única manera de darse cuenta de eso es experimentarlo. ¿Qué les va a traer eso? La facilidad, por ejemplo, de entrar en llana mucho más rápido. Y se van a dar cuenta de cuando uno habla tonterías o habla el tema social en la conversación, cuánto desgaste produce. Todo esto que yo les digo es justamente para que ustedes aprendan de ustedes mismos, tengan la experiencia y observen. ¿Sí? Mañana no vamos a empezar 5:30, vamos a empezar 7:30, ¿sí? O sea, 2 horas más tarde. Porque es, digamos, para no estar tan cansados, ya después a partir del domingo entramos con el horario de todo el retiro. Bien, ¿qué es la otra cosa que va a pasar? Es, yo voy a hacer el retiro con ustedes. ¿Sí? O sea, yo siempre me siento con ustedes y me siento 6, 7 horas. Según mi experiencia, 6, 7 horas para un retiro que yo haga no son muchas horas. Es lo básico. ¿Sí? Entonces yo me voy a empezar a sentar con ustedes. Voy a ver cómo me siento, porque tengo que dar la charla y están las entrevistas también, y eso implica un trabajo, sobre todo hablar, estar atento a lo que a ustedes les va pasando, pero también me voy a sentar a meditar, lo que va a hacer que las entrevistas no tienen horario fijo, ¿sí? No tienen horario fijo. Vamos a tener una entrevista por día, sí, pero como somos pocos, por ahí eso se mueve. Por ahí yo me levanto en un horario a desayunar, usted también los encuentro, contame. Si nos alejamos de acá, vamos y conversamos, ¿sí? Entonces va a ser muy eh, descontracturado, ¿está bien? Si ustedes observan, la primera, digamos, nos levantamos 5:30 y desde las 6 hasta las 11 de la mañana son 5 horas para sentarse. Como todos los periodos de tiempo, no hace falta que sienten las 5 horas, está dado eso, ¿sí? De 11 a 12, de 11 a 12 menos cuarto, una cosa así, es donde se cocina. Porque la limpieza, como somos pocos, se hará 2 veces, que se barrerá algo, se limpiará los baños. Eh, y lo mismo en el periodo de la tarde. Si bien tenemos una hora de descanso para dormir la siesta, luego hay ahí 3 horas y media de más meditación por la tarde. Después hay un momento de tiempo para tomar una merienda líquida, ¿sí? La charla del Dhamma, y después de la charla del Dhamma se puede seguir meditando hasta la hora que uno quiera. Cuando les digo esto de que yo también voy a sentarme a meditar, es porque de alguna manera yo también les quiero mostrar qué pasa cuando uno sienta 10 o 12 horas y que es absolutamente posible que ustedes sientan esa cantidad de tiempo y no lo han hecho nunca. ¿Qué cambia cuando ustedes sientan más tiempo? Van a ver que pasa algo diferente. ¿Tienen que forzarse a ello? De ninguna manera, tiene que ser algo natural. Pero van a ver que al ser menos, al no hablar, lo único que hay que hacer es sentarse. Entonces por ahí tienen largos periodos de sentadas, se sientan 2 horas, a la mañana hasta las 8, por ahí desayunan, se vuelven a sentar, sientan 1 hora y media, caminan, vuelven, se sientan otra hora y de repente sentaron a la mañana solamente 5 horas.
Es un montón de tiempo, o 4 horas. Entonces, estos espacios, al no haber vida social propiamente, la meditación empieza a ser relevante y van a ver que eso cambia y cambia considerablemente la profundidad a la cual pueden llegar. Entonces, les pido presten atención si van a hablar, fíjense si es necesario. Se puede hablar de cosas, eh, llamémosle, necesarias. Pueden hacer preguntas con respecto al Dhamma en cualquier momento si podemos, pueden hacer preguntas. Fuera del Dhamma no es necesario hablar, ¿sí? No es necesario que hablemos. Si hay una situación familiar, como por ejemplo lo de Bauti, entendemos, entonces por ahí yo te pregunto cómo estás con eso, porque refiere a lo que te está pasando en el retiro, que hay algo que la mente está, entonces eso puede estar jugando, pero tiene que ver con la práctica personal de cada uno, ¿sí? Eh, Van a ver que si ustedes sientan más tiempo, la energía cambia, por ahí se levantan de noche, duermen menos horas, naturalmente, no a los primeros días, pero por ahí el día 7 el día 8 por ahí duermen menos, sientan de madrugada, o sea, todo eso se va a alterar, alterar bien en el buen sentido, va a cambiar, ¿sí? Con respecto a vos, Celes, tenés que tomártelo con mucha libertad, ¿sí? No forzar el cuerpo, acuérdate lo que hablamos ayer, entonces podés sentarte un rato, caminás, meditas acostada, los lugares para meditar son los que cada uno quiera, ¿sí? Y así puede ir pasando y lentamente permitiéndole a la mente que se vaya sentando, poniéndose cada vez más compuesta, más estable y más aquietada. Eh, Creo que no me olvido de nada más. ¿Tienen preguntas? Caminata un poco más hacia Sí, afuera sí, de sí, la pueden, casa. pueden caminar fuera de la casa, en tanto sea una meditación, Si ¿sí? quiero, no sé, te hable derecho. Tienen ganas de caminar, inclusive a veces no por no meditar necesariamente, pero se van a dar cuenta que en un momento de la caminata están meditando, Mm. ¿sí? No hay ningún problema con eso. Lo que quiero que observen es lo social, tengan cuidado con eso, ¿sí? Esta cosa de hablar al divino botón, y no diga, ¿eh? No es necesario. Ah, mirá las ardillas, míralas, no hace falta comentarlas, ¿sí? Tengan cuidado con ese tipo de cosas, porque van a ver que en algún momento va a empezar a saltar. Si ustedes ven que un compañero está hablando, manténganse en silencio para recordar, no hace falta que se lo digan. Si yo no les voy a estar diciendo, che, no, saben que yo no corrijo esas cosas. Simplemente no hablo, lo muestro con el ejemplo, pero no me gusta estar diciéndoles porque ustedes tienen que darse cuenta de eso. Tienen que ustedes observarse y darse cuenta de la diferencia entre una mente silente y una mente parlanchina. Y es una experiencia para ustedes que ustedes van a atesorar, ustedes van a reconocer, ah, ¿qué pasa cuando me quedo en silencio? ¿Sí? Sí, Sabre, ¿vos querías preguntar algo? Lo del desayuno puede ser en cualquier momento, o sea, nos Ah, levantamos a las 6. claro, nos levantamos 5:30 y el desayuno puede ser a partir de las 7:30. Que a partir de las 7:30 pueden ya desayunar. ¿Sí? Como estamos cerca, Ok. digamos, el lugar donde meditamos de la cocina, con cuidado, ¿sí? Lo más tranquilos que puedan, y si ustedes quieren, pueden salir afuera a tomar el desayuno. ¿Sí? Buenísimo. Bien, ¿alguna pregunta más? Se me ocurrió una sola. Dale. No, para bañarnos,
Mire, en cualquier momento. No, claro, no pueden ser dos en simultáneo, Claro. pero el que baño que vos vas a ir Sí, es un poco chicón. sí. O sea, podés usarlo, creo que funciona lo más bien. Ok. Solo avisar, che, me voy a bañar para que Otra otra persona. persona no- Listo. y poder de abajo, si te es muy chiquito, quédate acá. Listo. Gracias. Bien, les voy a leer un sutta muy cortito, ¿sí? Que ya lo he leído, que se llama Cruzando las aguas crecidas, o Gatarana Sutta, que es el primer sutta del Samyutta Nikaya, de los discursos agrupados temáticamente. Esto he escuchado. En una ocasión el bienaventurado estaba morando en Saguati, en la arboleda de Geta del parque de Anatapíndica. En esa ocasión, cuando la noche estaba avanzada, cierto deva de una pasmosa belleza se acercó al bienaventurado, alumbrando con su presencia toda la arboleda de Geta. Cuando se acercó, rindió homenaje al bienaventurado, se puso a un lado y dijo: ¿Cómo, querido señor, has cruzado las aguas crecidas? El Buda respondió: por no haberme detenido y al no hacer fuerza, amigo, es que crucé las aguas crecidas. Pero ¿cómo es esto, querido señor, que por no haberte detenido ni al forzar, cruzaste las aguas crecidas? Cuando llegué a un punto muerto, amigo, me hundía, y cuando luchaba, me arrastraba. De esta manera, amigo, por no haberme detenido y al no forzar, crucé las aguas crecidas. El Deva dijo entonces: al Brahman plenamente saciado, quien por no haberse detenido y al no forzar, cruzó los apegos del mundo. Esto es lo que dijo el Deva y el maestro lo aprobó. Entonces el Deva, pensando, el maestro me ha aprobado, le rindió homenaje y desapareció ahí, teniendo cuidado de que el bienaventurado permaneciera siempre a su lado derecho. ¿Sí? Lo que está diciendo este sutta es esto: ni detenerme, ni la pereza, pero tampoco el empujar. ¿Sí? Cuando me quedaba absorto, me hundo. Cuando empiezo a luchar, la corriente me arrastra. Hay un lugar en el medio, hay un camino medio. Existe octuple noble sendero, amable, amoroso, atento, aquietado. Ese es el trabajo que hay que hacer. No dejarse llevar por la ansiedad, por la fuerza, por la avidez, y tampoco caer en, bueno, mañana. Tengan cuidado, porque esas dos cosas son las que tironean. Estoy muy cansado para. Revisen si están cansados. O es pereza, ¿sí? Tienen que estar como muy atentos. ¿Por qué? Porque al principio del retiro los obstáculos son más claros, son como muy visibles. En el día 3, en el día 4, la mente empieza a estar tranquila y ahí los obstáculos son más sutiles, no se ven tan fácil. Y empieza a ver esto, ¿no? Bueno, y después llegó al día 6 o 7 y digo, estoy bien. Bueno, ese es el momento de ir más profundo y empezar a ver estos obstáculos más sutiles, que es lo que nos está impidiendo ir más lejos, más profundo. Entonces, quiero que ahora empiecen a observar estos periodos. Hay como etapas dentro del retiro. Más tranquila está la mente, más sutil es el obstáculo. No va a venir un enojo, una ansiedad o una aversión. Va a venir un pequeño perfume de, mejor me voy a dormir. No, quédate, seguí, es la oportunidad. Es la oportunidad, estás haciendo el retiro, no te vayas. Continúa. A ver qué pasa. Experimenta. A ver qué pasa. Sí, o sea, el lema del retiro es, veamos qué pasa. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta más? Yo mañana, cuando se vayan acá, me voy para allá y te aviso. No hay problema en que llegue, si no entro por atrás, no creo que sea igual en el momento que ustedes estén meditando. Supongo que llegaré para el mediodía. No hay problema. Una puerta Te abierta. aviso que seguro voy a comer con ustedes. Perfecto, no hay problema. A las 12 es la comida. Sí,
Lo de después decidimos quién cocina ahí o vamos viéndolo, o podemos cocinar todos juntos. Todos juntos, sí. Buenísimo. Bueno, compartimos mérito. Mm. Que los que sufren sean libres de sufrimiento, los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro que por mucho tiempo proteja la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias. Gracias. Chau, hasta mañana. Nos vemos. Chao, Sabri. Chao, Sabri. Chau, chau.